En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Shalom HaMashiach. Bienvenidos a esta lectura y reflexión del domingo de la 32ª semana de tiempo ordinario, ciclo B. La primera lectura está tomada del primer libro de Reyes, capítulo 17, versículos del 10 al 16. Primera de Reyes 17, 10 al 16. Él se levantó y se marchó a Sarepta. Entraba por la puerta de la ciudad cuando una mujer viuda recogía leña. La llamó y le dijo: por favor, tráeme en un vaso un poco de agua para beber. Cuando ella iba a buscar el agua, él la llamó y le dijo: por favor, tráeme en tus manos un trozo de pan. Ella contestó: vive el Señor tu Dios, que no tengo ni una hogaza, solo un puñado de harina en el cuenco y un poco de aceite en la alcuza. Ahora estoy recogiendo un par de leños para ir a prepararlo para mi hijo y para mí. Lo comeremos y luego moriremos. Le dijo Elías: no tengas miedo. Anda, haz lo que dices, pero primero hazme a mí con eso una torta pequeña y tráemela. Después vete y hazla para ti y para tu hijo. Porque esto ha dicho el Señor, Dios de Israel: el cuenco de harina no quedará sin nada, y la alcuza de aceite no se vaciará hasta el día en que el Señor conceda la lluvia a la superficie del suelo. Ella fue y actuó según la palabra de Elías. Y comieron él y ella y su casa durante días. La harina del cuenco no se acabó, ni el aceite de la alcuza se vació, según la palabra que el Señor había pronunciado por medio de Elías. Bendito sea Dios. Pues aquí podemos ver varias cosas en esta lectura. Era el profeta Elías el que estaba por ahí caminando cuando entró a Sarepta y vio a la viuda. Estaban en tiempos de crisis. Había una sequía que había durado años. No caía agua, de manera que si no hay agua, no hay plantas. Si no hay plantas, no hay alimento. Si no hay alimento, pues hay hambre y escasez. Esa era la situación de Israel en ese momento. La situación de la viuda era peor aún, porque la viuda, pues la mujer en Israel, era la señora de la casa, manejaba la casa, era pues la manejadora de la casa, la llevaba todo, la crianza de los niños, la educación, la logística, lo que se compra, todo. Y el hombre trabajaba fuera de la casa para traer el sustento, traer el pan. Al ser viuda, pues se había quedado sin ingresos. Tal vez no hacía mucho que había sido viuda, porque pues el niño se ve, si tienen la oportunidad de seguir leyendo el libro de los Reyes, pues el niño era pequeño, así que no hacía muchísimo que había muerto su esposo.
pues estaba en una situación muy difícil, ya dispuesta a usar los últimos recursos que tenía y a morir, porque bueno, pues uso la última harina y aceite para hacer el pan, lo como y ya no tendremos que comer, moriremos. Ya estaba ella preparada para eso, al menos pues físicamente, porque estaba consiguiendo la leña para hacer el pan. Lo primero que vemos aquí es que esta señora, la perseverancia, no se dio por vencida, no dejó de luchar hasta el fin. Aun cuando todo parecía indicar que todo iba a acabar muy pronto, que iban a morir. Ella pudo haber dicho, bueno, pues ¿cuál es el caso? Déjame no hacer nada. No, pero ella fue a buscar la leña para hacer el pan, para preparárselo para su hijo, para que su hijo y ella comieran. Así que la primera lección de esta lectura es no darnos por vencidos, no dejar de luchar. Dice nuestro Señor en el Evangelio que el reino de los cielos padece justicia, padece violencia, y los violentos son los que lo alcanzan. Es una lucha constante. Hay que luchar contra nuestros enemigos verdaderos, no los que nos imaginamos, los verdaderos, que son el diablo, el mundo y la carne. Hay que luchar en contra de esos enemigos en todo momento. Hay que hacer la voluntad de Dios en todo momento, aunque nuestra naturaleza humana pues no se sienta inclinada a hacerlo. Le quedaba poco, estaban a punto de morir, pero ahí ella iba a buscar la leña para hacer el pan. No dejar de luchar hasta el final. ¿Cuándo va a ser el final? Cuando Dios diga. Porque ni tú ni yo somos nadie para estar decidiendo cuándo es el final. Podemos verlo cerca, podemos saber que está a la puerta, pero solo Dios sabe. El final individual de nuestra propia vida, cuándo vamos a morir, solo Dios lo sabe. ¿Cuándo va a venir el Señor? Pues solo Dios lo sabe. Solo Él sabe el día y la hora. ¿Que uno puede saber si está cerca? Sí. Como cuando uno puede saber si se está muriendo. Pero el momento exacto solo lo sabe Dios. Pues esta primera lección, no dejar de luchar aunque parezca que no hay sentido, que no tiene sentido. No, hay que seguir luchando, hay que seguir haciendo nuestro trabajo de cada día. Para bien, para gloria de Dios y para bien de nuestros hermanos. Lo segundo de esta lectura es que en nuestro trabajo cotidiano, en nuestro quehacer diario, en nuestra lucha de cada día, primero, siempre, siempre, siempre primero, tiene que ser Dios. Pero es que no tengo tiempo. Primero Dios. Es que lo que tengo es un poquito de tiempo. Pues dale de ese poquito, dale a Dios lo primero. La viuda tenía un poquito de harina y un poquito de aceite. ¿Y qué hizo? Se lo dio al profeta de Dios, al hombre que vino a hablarle de parte de Dios, al representante de Dios, al profeta Elías. Así que, obedeciendo a Dios, que le habló a través del profeta, ella, sí, iba a hacer su trabajo diario, su trabajo de todos los días, lo único que podía hacer, con los poquitos recursos que tenía. Pero ¿qué dice aquí? Pero primero hazme a mí con eso, con ese poco que tenía, una torta pequeña y tráemela. Después vete y hazla para ti y para tu hijo. Primero a Dios. No sé cuántos recursos tienes, recursos financieros,
ah, tienes pocos, tienes muchos, dedícale a Dios lo primero. Ya sea ayudando en tu parroquia, ayudando a una misión, ayudando a un conocido que sepas que tiene necesidad, haciendo una donación de Biblias, no sé, lo que el Señor te inspire allí donde estás. No sé dónde estás, no sé en qué país, en qué ciudad, pero ahí seguro que hay en un lugar o una persona o un grupo de personas a la que puedes dedicarle lo que tienes, sea poco o sea mucho. Primero, dedícaselo a Dios ayudando a las personas o dándoselo directamente a la iglesia. No sé, la parroquia donde estés, no sé la situación, si está cerrada, si está abierta, pero pídele al Señor que te ilumine. Y lo poco o mucho que tengas, primero a Dios, porque aquí está otra gran lección de esta lectura. No tengas miedo, anda, haz lo que dices, pero primero hazme a mí con eso una torta pequeña y tráemela. Después vete y hazla para ti y tu hijo, porque esto ha dicho el Señor, Dios de Israel: el cuenco de harina no quedará sin nada, y la alcuza de aceite no se vaciará, hasta el día en que el Señor conceda la lluvia a la superficie del suelo. Los tiempos difíciles, que por cierto, estamos muy cerca de unos tiempos muy, muy, muy difíciles, pues no duran para siempre. Confiar en el Señor, darle lo primero a Él, y el Señor nos cuidará hasta que pase la calamidad, hasta que pase la persecución, hasta que pase la gran tribulación, que está muy cerquita. No sé en qué consistirá para cada uno de nosotros. Existirá aparentemente prosperidad en muchos lugares, puesto que el tiempo del anticristo estamos ya, como quien dice, en el tiempo del anticristo. Se va a manifestar pronto. Ya no tendremos que pensar quién podrá ser, porque va a ser claro. Si estamos en sintonía con Dios, va a ser claro. Y para los creyentes va a ser un tiempo difícil. No sé en qué consistirá, si entre la guerra, la persecución, el no poder ir a trabajar, el no poder ir a ganar dinero, el no tener trabajo o libertad. Todo esto también estará acompañado de grandes situaciones de la naturaleza, terremotos, huracanes. Todo eso está en la palabra de Dios. De hecho, se irá leyendo en el Evangelio en los domingos siguientes. Hoy todavía no se lee esa parte, pero se va a leer justo antes de cuando empieza el Evangelio de San Marcos, donde empieza el Señor a narrarnos todas estas cosas. Pero debemos confiar, porque así como el Señor cuidó a la viuda, que le dio a Dios primero, si tú y yo también le damos a Dios primero, pues también Él nos va a cuidar. Nuestro tiempo. Es que no tengo tiempo de hacer nada, pero te levantas y haz tu oración de la mañana. Ofrecer el día a Dios. Haz tu rosario. Ve a la Santa Misa mientras se pueda ir. A Dios primero. Y Él se encargará de todo lo demás. Nuestro Señor lo dice en el Evangelio: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás se os dará por añadidura. Pues aquí lo vemos en esta viuda. Dice aquí, después que le dice él,
el cuenco de harina no quedará sin nada y la alcuza de aceite no se vaciará. Ella fue y actuó según la palabra de Elías, ella fue obediente al mensaje de Dios, y comieron él y ella y su casa durante días. Lo que iba a durar una comida, duró días. Porque la harina del cuenco no se acabó, ni el aceite de la alcuza se vació, según la palabra que el Señor había pronunciado por medio de Elías. No se les acabó la comida durante todo ese tiempo. Hoy en día muchas personas que están al tanto que las cosas se van a poner muy feas, pues vamos a almacenar todo lo que podamos porque tenemos que cuidarnos nosotros mismos. Tú almacena lo que es normal, no exageres, porque ni eres tú, ni es tu almacenaje, ni almacenamiento, ni cosas que tengas lo que te va a dar vida, es el Señor. Tú puedes tener mucha comida guardada y que se te acabe de una vez, o puedes tener poca y que te dure lo que dure la tribulación. Date cuenta, el Señor es el mismo. Este Señor que cuidó a la viuda durante todo ese tiempo, es el mismo Señor que si tú le obedeces, si tú haces su voluntad, si tú le amas con todo el corazón, como estamos llamados a hacer, es el mismo que te va a cuidar. La preparación más grande para lo que viene encima, para lo que se nos echa encima, es estar en la gracia de Dios. Estar en la gracia de Dios, procurar siempre y únicamente hacer su voluntad. Y ya está. Darle a Dios lo primero, como hizo esta viuda. El Salmo. El Salmo está tomado del Salmo 145 o 146, depende qué versión tengan de la Sagrada Escritura. El Señor siempre es fiel a su palabra. El Señor siempre es fiel a su palabra. El Señor siempre es fiel a su palabra y es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. El Señor siempre es fiel a su palabra. Abre el Señor los ojos al ciego y alivia al agobiado. Ama el Señor al hombre justo y toma al forastero a su cuidado. El Señor siempre es fiel a sus palabras. A la viuda y al huérfano sustenta y trastorna los planes del inicuo. Reina el Señor eternamente. Reina tu Dios, oh Sión, reina por siglos. El Señor siempre es fiel a su palabra. Aquí vemos el mismo tema. El Señor es fiel a su palabra. El Señor le dijo a la viuda a través del profeta que ni la harina se va a acabar, ni el aceite se va a acabar. Así que dale a Dios lo primero y Él proveerá y te va a cuidar. Y así lo hizo, pues el Señor, escuchemos y confiemos en el Señor. Busquemos primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. ¿Y qué es el reino de Dios? Bueno, pues el reinado de Dios, que Dios reine en mi corazón. ¿Y cuándo y cómo reina el Señor en mi corazón? Pues cuando estoy en la gracia de Dios, cuando yo hago lo que el Rey quiere que haga, cuando dejo de hacer lo que el Rey quiere que yo no haga. Cuando hago todo eso, estoy dejando que el Señor sea el Rey de mi vida, que el Señor reine en mí. Entonces estaré buscando primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura.
El Salmo nos repite lo mismo que la primera. Confiemos en el Señor, que es fiel a su palabra. La segunda lectura de la carta de San Pablo, que sí fue San Pablo, aunque muchos dicen que no, pero fue San Pablo el que la escribió, la carta de San Pablo a los Hebreos, capítulo 9, versículos del 24 al 28. Porque Cristo no entró en un santuario hecho por mano de hombre, representación del verdadero, sino en el mismo cielo, para interceder ahora ante Dios en favor nuestro, no para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como el sumo sacerdote, que entra en el santuario todos los años con sangre ajena, porque entonces hubiera debido padecer muchas veces desde la creación del mundo, y en cambio se ha manifestado ahora de una vez para siempre, en la plenitud de los tiempos, para destruir el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Y así como está establecido que los hombres mueran una sola vez y que después haya un juicio, así también Cristo, que se ofreció una sola vez para quitar los pecados de todos, por segunda vez, sin relación ya con el pecado, se manifestará a los que le esperan para llevarlos a la salvación. Bendito sea Dios. Wow, aquí esta está llenísima de tantas cosas. ¿Por dónde empiezo, Señor? Pues por lo primero, vamos a ver. El Señor se sacrificó una sola vez, pero ese único sacrificio es eterno. Ese único sacrificio da las gracias, nos da las gracias a ti y a mí hoy. Le ha dado las gracias a los miembros de la iglesia por 2000 años, pero también le ha dado las gracias a todos los que han obedecido a Dios desde Adán hasta este día. Así es. Si en el Antiguo Testamento hubo gracia, que la hubo, porque ¿cómo es posible que haya habido hombres justos en el Antiguo Testamento sin la gracia de Dios? Es imposible. Pero es la gracia de Dios ganada en el sacrificio de Cristo la que le ganó la gracia, por ejemplo, al rey David, de tener un corazón de acuerdo al corazón de Dios. Pero ¿cómo es posible? Pues así lo dice la palabra de Dios. David era un hombre con el corazón de acuerdo al corazón de Dios. Era un santo hombre. Pero ¿cómo es posible que haya santos en el Antiguo Testamento? Porque el sacrificio de Cristo cubre todo, desde el principio hasta el final. La gracia que Dios la dispensa de diferentes maneras en el Antiguo y en el Nuevo Testamento ha existido, ha estado disponible al ser humano que quiere buscar a Dios por virtud del sacrificio de Cristo. Todos los santos del Antiguo Testamento fueron santos y buenos y recibieron la gracia de Dios por el sacrificio de Cristo, aunque no había ocurrido en el tiempo todavía. Pero es un sacrificio eterno. Miren lo que dice aquí San Pablo. Así también Cristo, que se ofreció una sola vez. Aquí en el versículo 25. Bueno, desde el versículo 24, perdón. Porque Cristo no entró en un santuario hecho por mano de hombre, representación del verdadero, sino en el mismo cielo, para interceder ahora ante Dios en favor nuestro, no para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como el sumo sacerdote que entra en el santuario todos los años con sangre ajena. El sumo sacerdote del Antiguo Testamento cada año tenía que entrar con sangre ajena, es decir, la sangre de un cordero. Lo sacrificaba primero para él,
porque era pecador y necesitaba perdón. Y luego para el pueblo, pero tenía que hacerlo todos los años. Pero miren lo que dice aquí, que Jesús no tuvo que hacer eso, porque entonces hubiera debido padecer muchas veces desde la creación del mundo. Con esto nos está dando a indicar que el Señor es Salvador de todos los que se salvaron en el Antiguo Testamento. Pero no tuvo que en aquel momento estar siendo sacrificado, porque el único sacrificio en la cruz es eterno, es suficiente para la gracia de los del Antiguo Testamento, para la gracia de los del Nuevo Testamento, para ti y para mí, para todos. Hay gracia para todos, para todo el que la quiera, porque el Señor la ganó con un solo sacrificio. Él no tuvo que sacrificarse muchas veces. Ahora bien, dice aquí, pero Él entró en un santuario, Él no entró en un santuario hecho por mano de hombres, representación del verdadero, sino en el mismo cielo, para interceder ahora ante Dios en favor nuestro. El sacrificio de Cristo en la cruz está siempre presente ahora en el cielo. Ese único sacrificio que no se repite es un sacrificio que exigía comunión. Cuando tengan oportunidad de leer todo el Antiguo Testamento, o por lo menos los primeros 5 libros, pues verán que hay sacrificios de expiación, hay sacrificios de reparación, sacrificio de acción de gracias, sacrificio de reparación, sacrificio de comunión. Pues el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es todos esos juntos. Holocausto, reparación, acción de gracias, que en griego es Eucaristía. Sacrificio de acción de gracias, sacrificio de comunión, todas esas cosas. Pues bien, ese único sacrificio que está presente en el cielo porque es eterno, dice aquí San Pablo, Él no entró en un santuario hecho por manos de hombres, sino en el mismo cielo. No para quedarse tranquilito ahí, para interceder ahora ante Dios en favor nuestro. Él está, todas las gracias que recibimos es por el único sacrificio de cruz, el único sacrificio de Cristo en la cruz que está presente en el cielo frente al Padre. Pero como es un sacrificio de comunión, donde los que participan deben participar del sacrificio, entonces el Señor nos ha dado la Sagrada Eucaristía, donde ese único sacrificio se hace presente en cada altar, donde cada sacerdote de Cristo celebra la Eucaristía, hace presente, entra del cielo a la tierra, ese único sacrificio bajo la especie de pan y vino, para que tú y yo podamos participar en comunión con ese sacrificio. Porque a Dios no se le pasa nada, porque Dios es Dios. El Todopoderoso, el Santo, el Eterno, el Infinito. El que provee por la viuda, por el enfermo, por el pobre, por todos los que le buscan de todo corazón. Así que, qué maravilla. Y luego, y la última línea de esta lectura, hace la conexión que mencioné en la primera lectura, que se nos vienen tiempos duros porque está a punto de venir el Señor. Aquí dice, versículo 28, así también Cristo, que se ofreció una sola vez para quitar los pecados de todos, por segunda vez, es decir, la segunda venida de Jesucristo, sin relación ya con el pecado, ya el perdón está hecho, ya el sacrificio está hecho, se manifestará a los que le esperan para llevarlos a la salvación.
la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que es la que estamos esperando. Desde que subió lo estamos esperando. Y ya falta menos, falta muy poco, hermanos, falta poco. Por eso todas estas cosas, estos caos, el reino del anticristo, el falso profeta, la situación en la iglesia. ¿Será difícil encontrar misa? Sí, todo eso. Pero el Señor nos va a cuidar. Así estemos en una condición precaria como la viuda. Y así como dice la primera lectura que termina diciendo, la harina del cuenco no se acabó, ni el aceite de la alcuza se vació, según la palabra de Dios. Pero decía aquí, bueno, pues sí que el Señor fue fiel a su palabra. Deja ver, contestó, no tengo. Ok, dice aquí, no tengas miedo, haz lo que dices. Porque esto dice el Señor Dios de Israel, el cuenco de harina no quedará sin nada, y la alcuza de aceite no se vaciará hasta el día en que el Señor conceda la lluvia a la superficie del suelo. Hasta que el Señor conceda la lluvia a la tierra, hasta que Él venga, no se va a acabar su misericordia, su cuidado por nosotros. Y aquí la carta a los Hebreos nos dice lo mismo. Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados de todos. Por segunda vez, cuando venga la segunda vez, ya sin relación con el pecado, se manifestará a los que le esperan para llevarlos a la salvación. La viuda esperó pacientemente siendo cuidada por Dios. Tú y yo tenemos que esperar pacientemente siendo cuidados por Dios. Ya no con pan de harina regular y normal del mundo, pero con el pan del cielo, con el maná del cielo, con la Santa Eucaristía. Que el Señor proveerá la Santa Eucaristía y la comida que necesitemos para subsistir, pero tenemos que ponerlo a Él primero, como hizo la viuda. El Evangelio según San Marcos. Capítulo 12, del versículo del 38 al 44. Y en su enseñanza decía, cuidado con los escribas, a los que les gusta pasear vestidos con largas túnicas y que los saluden en las plazas, los primeros asientos en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Devoran las casas de las viudas y fingen largas oraciones. Estos recibirán una condena más severa. Sentado Jesús frente al gasofilacio, miraba cómo la gente echaba en él monedas de cobre, y bastantes ricos echaban mucho. Y al llegar una viuda pobre, echó 2 monedas pequeñas, que hacen la cuarta parte del haz. Llamando a sus discípulos les dijo, en verdad os digo, que esta viuda pobre ha echado más que todos los que han echado en el gasofilacio, pues todos han echado algo de lo que les sobra. Ella, en cambio, en su necesidad, ha echado todo lo que tenía, todo su sustento. Bendito sea Dios. Pues esta viuda hizo lo mismo que la otra. Dios primero. La viuda pues no tenía más dinero. ¿Qué hacer con el dinero? A Dios primero. Y mereció la alabanza del Señor. El Señor habló muy bien de ella. Está grabado en el Evangelio para gloria de Dios y para alegría de ella, que debe estar en el cielo, porque una señora con un corazón tan generoso para Dios
pues sin duda ya está en el cielo. Bueno, sin duda está en el cielo. Debió haber muerto hace muchos años, porque de esto hace casi más de 2000 años. Pero, qué ejemplo, hermano, para ti y para mí. Primero a Dios. Primero para Dios. Amar, pero ese es el primer mandamiento que nos da Dios. Shema Israel, escucha Israel, el Señor tu Dios es uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Por encima de todo. Así amó a Dios la viuda del Antiguo Testamento y la viuda del Nuevo. Ambas confiaron en Dios. Debemos amarlo, debemos confiar en Él. Y el mismo tema, esto tiene dos temas. El tema de la confianza y el amor de Dios es uno. Y el tema de que estamos cerca de los últimos tiempos es otro. Porque miren lo que dice aquí. Cuidado con los escribas, a los que les gusta pasear vestidos con largas túnicas y que los saluden en las plazas. Solo el Señor sabe los corazones, pero no podemos cegarnos, no podemos cerrar los ojos cuando vemos, lamentablemente, a muchos hombres, a muchos clérigos, a muchos sacerdotes y obispos que tienen una obligación ante el Señor, que fue el que los puso ahí, tienen una obligación de apacentar las ovejas de Cristo. Y a veces uno los ve que si en mítines políticos, que si en deportes, en celebraciones y tal, y siempre ahí frente en la mesa con los más importantes. Los primeros asientos en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Buscan eso, muchos de ellos. ¿Y quién cuida las ovejas de Cristo? ¿Por qué están cerradas las iglesias? ¿La abren para misa? Si hay misa, la cierran hasta el día siguiente. ¿Pero y por qué? ¿Por qué están cerradas las iglesias? ¿Por qué los sacerdotes no están sentados en el confesionario horas largas como se hacía antes? Para que las ovejas de Cristo puedan recibir la gracia de Dios, el perdón de los pecados por el sacramento de la confesión. O tener el Santísimo expuesto para que puedan estar y pasar un ratito con el Señor. ¿Por qué? No, es que no hay tiempo. ¿Y dónde está el sacerdote que no tiene tiempo para hacer esto? No, pues está en el comité tal, o en la junta de ujieres tal, o en la administración tal, o si es obispo, pues está en el meeting del tal candidato que dice que va a ser cristiano. Pero hermanos, ¿y las ovejas de Cristo? Antes de juzgarme, escuchemos lo que dice el Señor. Cuidado con los escribas, a los que les gusta pasear vestidos con largas túnicas y que los saluden en las plazas, los primeros asientos en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Devoran las casas de las viudas. ¿Cuántas veces uno va a misa y no se dice nada de conversión ni del amor de Dios? En la prédica no se habla de que tenemos que convertirnos y romper con el pecado. Sin embargo, nos ponen un video de lo que ha hecho, ¿no? Que tienes que ayudar a la iglesia, va a haber una segunda colecta y tienes que dar más dinero. Pero bueno, ¿y qué tal si empezamos con que cada cual haga su trabajo? Devoran las casas de las viudas. Pidan por ellos, porque miren lo que dice el Señor. Y fingen largas oraciones. Los que fingen las oraciones, porque hay muchos que nunca se ven que están haciendo oración. Pidan por ellos, porque dice el Señor, estos recibirán una condena más severa. Ay,
Si hay algún sacerdote u obispo escuchándome, no se quede encajado en que soy un simple seglar. Abracen la palabra de Dios que les dice, cuidado, cuidado. Si tienen la vocación, sean fieles a la vocación. Hagan primero lo que tienen que hacer ante Dios, que es el que cuenta. Es a Dios a quien usted, si me está viendo, y aunque estoy alzando la voz, lo respeto, porque si es un sacerdote de Cristo, y más aún si es un obispo de Cristo, lo respeto. Y con amor, pues le tengo que decir la verdad, si está viendo esto. Dedíquese primero a lo que Dios quiere que haga, que es a cuidar las ovejas de Cristo, que el Señor le dio, que le puso a su cargo. Si hace oración, que sea verdadera, comience convirtiéndose usted cada día más. Yo tengo que hacer lo mismo. No estoy diciéndole, no, pues ya yo estoy convertido, usted conviértase. No. Los dos, todos tenemos que convertirnos, todos. Pero puesto que si es un sacerdote o obispo el que está viendo esto, pues usted tiene una responsabilidad más grande, porque usted está en un lugar donde lo ven, lo miran, le siguen, y por donde usted vaya, pues sus ovejas van a seguir, y no quiere llevarlas al infierno, porque va a ser muy grande su castigo. Y yo no quiero eso, ni el Señor tampoco. Obviamente el Señor no quiere la perdición de nadie, pero haga lo que tiene que hacer, por favor, por el bien suyo y por el bien de las ovejas de Cristo. Bueno, sean seglares o no los que estén viendo este video, pidamos los unos por los otros, seamos fieles, vienen tiempos difíciles, agarrémonos del Señor y pidamos que venga pronto, que toda esta tribulación, que todavía no se nota, se va a poner muy, muy mal, pero toda esta tribulación durará hasta que Dios quiera, hasta que el Señor venga. Pidámosle que venga pronto. Maranatha, Maranatha, Maranatha. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.